Hola y bienvenidos todos a la primera edición de Paz Marathon en español. Déjame poner a grabar. Estamos encantados de que nos puedan acompañar el día de hoy para la sesión con Eduardo Castro, que nos va a estar hablando acerca de SQL Data Warehouse. Este Paz Marathon contará con 5 sesiones consecutivas en vivo, impartidas por expertos de la comunidad de Paz. Las sesiones serán grabadas y publicadas en línea después del evento. Recibirá un correo electrónico que le informará cuándo las grabaciones están disponibles. Mi nombre es Kenneth Ureña y les voy a estar sirviendo como moderador para esta charla. Le recuerdo que si tiene algún problema técnico, lo puede ver en la parte del GoToWebinar. En la parte derecha está la sección de preguntas. Las preguntas las vamos a ir recopilando y las vamos a pasar al final al speaker. Entonces, no duden en hacer sus preguntas ahí y al final se las vamos a estar pasando al speaker. Adicionalmente, si tiene algún problema técnico, ahí hay una manita para levantar. Puede levantar la manita y le estaremos contactando para ayudarles por cualquier necesidad. Para seguir aprendiendo todo el año con Paz, visite paz.org y descubre todos los recursos gratuitos disponibles para miembros de Paz. No olvide suscribirse al capítulo virtual en español, al Global Spanish, en el cual tendremos sesiones constantemente durante el año. Les recuerdo que la afiliación a Paz es gratuita, así que no tiene ninguna razón para la cual no suscribirse. En esta sesión, la sesión del día de hoy es presentada por Eduardo Castro. Eduardo es arquitecto empresarial, Microsoft Regional Director y Microsoft Data Platform MVP. Vive en San José, Costa Rica. Con más de 20 años de experiencia en proyectos de TI en el sector público, empresas multinacionales, Eduardo ha ayudado a las empresas a lograr sus objetivos con el uso de tecnología Windows y basada en Linux. Aficionado a la nueva tecnología, el espíritu empresarial y los viajes, le gusta beber una buena taza de café. Eduardo es orador en varias conferencias de Microsoft y eventos de la comunidad en Estados Unidos y Latinoamérica. Puede ver sus videos y de arquitectura sobre datos con el botón arriba. Ahora, sin más preámbulo, lo dejo con Eduardo. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos acá en el Paz Marathon, el primer Paz Marathon en español que se hace. Perfecto, muchas gracias, Kenneth. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Mi nombre es Eduardo Castro y el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que sería el Azure SQL Data Warehouse. Vamos a ver específicamente los definiciones y la forma en que trabaja este servicio de Microsoft. Vamos a ver cómo se crea. También vamos a ver cuáles son los precios, porque es importante saber cuánto nos va a costar tener un data warehouse en la nube. Entonces vamos a hacer unos pequeños cálculos con todo lo que sería la calculadora de precios de Microsoft para que tengan ya una idea con respecto a el presupuesto que necesitarían si quieren utilizar este tipo de servicios. Igual, todo lo que serían ejemplos de scripts, cómo se crean tablas o cómo se crean las diferentes opciones, están incluidos en la PPT. La ventaja del Azure SQL Data Warehouse es que es bastante estándar, solo cambian algunos conceptos con respecto a un SQL Server tradicional. Primero, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Tenemos diferentes desafíos en este momento en cuanto a lo que sería el almacenamiento para datos modernos. Usualmente, ya los sistemas tradicionales, lo que vamos a tener son gran cantidad de datos que queremos estar almacenando. En la parte operacional necesitamos tener consultas casi siempre en tiempo real sin que me afecte el rendimiento. Y también está aumentando la cantidad y variedad de datos de los cuales nosotros tenemos. Entonces, usualmente se tienen sistemas y procesos fragmentados, se tienen bases de datos separadas y poder conectarlos es a veces un poco difícil. También
hay iniciativas de Data Warehouse, pero que esos Data Warehouse usualmente han sido creados para un tamaño en particular, pero con respecto a los requerimientos del negocio cada vez tienen más demanda. Entonces ya la parte que se adquirió para el Data Warehouse original, usualmente después de un par de años ya no es suficiente. Entonces ven que tenemos diferentes retos, es gran cantidad de información, gran cantidad de sistemas tradicionales y no tradicionales, que a los cuales nosotros tenemos que estarle dándole soporte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Cuando estamos hablando de Microsoft, específicamente tenemos diferentes soluciones para dar una referencia de Data Warehouse. Lo primero que tenemos es que se puede utilizar SQL Server 2016, SQL Server 2017 para establecer nuestro Data Warehouse, que sería el Data Warehouse on-premise o en la nube, de forma muy tradicional, tal y como lo estamos haciendo, digamos. Prácticamente el diseño de un Data Warehouse desde que fue establecido en los años 2000 no ha cambiado. Lo que ha cambiado son las versiones de SQL Server, pero ustedes podrán ver de que si siguen las mejores prácticas, da lo mismo desarrollarlo en SQL Server 2000 que en 2017 desde el punto de vista lógico. Pero desde el punto de vista de desempeño y capacidades y mejoras que tiene el producto, por supuesto que las nuevas versiones tienen cosas mucho mejores. Por ejemplo, todo lo que sería SQL Server 2017, con todo lo que sería Column Store Index, con todo lo que sería tablas en memoria, particionamiento de múltiples file groups, manejo de mejor desempeño. Claro que va a tener un mejor desempeño, pero desde el punto de vista lógico sigue siendo un Data Warehouse si está diseñado bien. También tenemos del otro extremo, tal y como se ve acá, voy a utilizar el apuntador acá, tenemos el otro extremo que serían cuando nosotros empezamos a desarrollar y tenemos gran cantidad de información desperdigada por un montón de lugares y específicamente nosotros queremos empezar a dar soporte a eso. Entonces está muy de moda, aunque es un concepto bastante viejo, lo que sería el Data Lake o el lago de datos. De hecho, Microsoft lo tiene hace más de 4 años y hasta ahora es que las empresas están empezando a ver, digamos, 4 años después de crear la tecnología, es que las empresas están empezando a ver de que existe un Data Lake porque lo vieron en alguna conferencia o porque alguien les contó. Pero el Data Lake nos sirve para poder tener un disco duro inmenso, imagínenselo como un disco duro inmenso donde ustedes van a poner los datos ahí, van a hacer un volcado de su información. Usualmente un data lake está lleno de archivos de texto. Eso es lo que nosotros tenemos y sobre ese se construyen tablas lógicas. En medio de esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el Azure SQL Data Warehouse. Vean que está en medio de esas dos tecnologías. Una tecnología que es la tradicional y una tecnología de Data Lake que está hecha para aguantar petabytes de información. Entonces, que soporta datos no estructurados, que sería el Data Lake. Entonces, ¿qué es lo que hace el SQL Data Warehouse? El SQL Data Warehouse trata de tener lo mejor de los dos mundos. Me permite poder tener un almacenamiento de bases de datos muy parecida a SQL Server, pero también con las mejoras de escalabilidad y de soporte a datos no estructurados que me brinda el Azure Data Lake. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Van a tener en cuanto a Data Warehouse diferentes opciones para poder implementar nuestro Data Warehouse. Y aquí, como cada consultor es completamente independiente y cada empresa es completamente independiente, no hay una receta única. Por ejemplo, ustedes podrían decir, quiero establecer un Data Warehouse, lo pueden hacer local con un clúster de SQL Server de 2016, 2017. Si no, lo pueden hacer también local, comprando lo que sería el Fast Track de SQL Data Warehouse, que ese es un hardware ya establecido por Microsoft y por HP, por Dell y otros proveedores, donde ya viene lo recomendado para un Data Warehouse y está optimizado para SQL Server. También lo podrían hacer en la nube, teniendo una máquina de SQL Server con un montón de memoria y un montón de discos. Lo podrían hacer con el Azure SQL Database, ¿por qué no? Digamos, si el SQL Database aguanta hasta 1 tera, si tiene un Data Warehouse pequeño, es hasta 1 tera.
Lo pueden hacer con un modelo que es lo que está de moda, está de la tendencia, que sería con el Azure Data Lake, digamos, el lago de datos de no estructurados, que está muy enfocado a todo lo que sería Big Data, pero también lo pueden hacer con este otro señor que vamos a estar hablando en los próximos slides, que es el Azure SQL Data Warehouse. Entonces, ¿qué es específicamente el Azure SQL Data Warehouse? Primero, comparemos. El SQL Server 2016 se enfoca en todo lo que sería almacenamiento de datos local o puede ser infraestructura como servicio en Azure. Está asociado a trabajos de misión crítica, entonces ustedes si lo hacen local o en la nube van a tener que sacar un presupuesto en cuanto a la cantidad de memoria, cantidad de discos que ustedes van a estar utilizando en esa opción y ustedes van a ser administradores de el SQL Server y del Windows que está ahí detrás. Ese es el modelo tradicional. En el modelo de Azure SQL Data Warehouse, que lo que tenemos, todo lo que tendríamos nosotros son almacenamiento de datos, pero que está completamente en la nube y que se paga por lo que se utiliza, digamos, es por consumo. Y además que los podemos adaptar a las cargas de trabajo ad hoc, o sea, cargas de trabajo que están variando. Entonces, eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Ya entrando un poquito más a detalle, ¿qué es lo que nos permite? El Azure SQL Data Warehouse es una versión especial de SQL Server que Microsoft ofrece solo como servicio, que está en la nube y que me permite el almacenamiento de datos relacionales completamente administrado como un servicio. Entonces, hasta ahí es como tener un SQL Server allá en la nube. O sea, entonces no van a notar mucha diferencia. Esa es una gran ventaja. Desde el punto de vista de las aplicaciones se van a estar conectando a un servidor de SQL Server. Igual por el puerto 1433. No hay ningún problema. Es transparente. Igual lo que sería Power BI, lo que sería todo lo que sería Visual Studio, todo se va a conectar como si fuese conectando a un SQL Server. Sin embargo, internamente es donde está la diferencia. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es de que es un almacén de datos que me permite de crecerlo de forma elástica, de forma tal de que si yo tengo el data warehouse pequeño en este momento, con pocos usuarios, le asigno una carga de trabajo. Si necesito mayor capacidad, le asigno más recursos. Pero desde el punto de vista de la aplicación, no varía. La escalabilidad la hace Microsoft desde el punto de vista de infraestructura y servicio que está en la nube. Algo que cabe aclarar es que el SQL Data Warehouse está pensado para soportar hasta cargas de trabajos de petabytes. Digamos, podrían tener ustedes ahí 6 petabytes dentro de una instancia de SQL Data Warehouse. Algo que ustedes pensarían mucho si lo pueden manejar con un SQL Server normal. Entonces, esta es una versión de SQL Server que prácticamente vamos a ver dentro de poco. Es una versión de SQL Server que está completamente en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es escalabilidad, está apoyado completamente en Azure y además, algo que vamos a ver ahora más adelante van a ser los precios, porque eso es importante. Recuerden que cuando ustedes están consumiendo algo en la nube, tienen un servicio y cuanto más capacidad, más caro es el servicio. Eso ténganlo por seguro, eso se cumple en cualquier proveedor de servicios, ya sea Amazon, Microsoft, Google, Azure, cualquiera de esos trabaja de esa forma, porque es una forma en cómo se está cobrando. Pero sin embargo, ahora voy a mostrar la calculadora de precios del Azure SQL Data Warehouse para que ustedes se hagan una idea de cuánto les estaría costando para hacerlo al mes. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite precisamente la escalabilidad. En el momento que hablamos de escalabilidad es que se trabaja con hasta petabytes de información y además con procesamiento distribuido mediante lo que sería el Message Passing, el MPP. Además, se permite redimensionar los nodos de computación en menos de un minuto. ¿Qué significa? En el Azure SQL Data Warehouse tengo yo lo que se llaman una separación de capas. Tengo nodos
que están destinados a hacer almacenamiento y además tengo nodos que están destinados a hacer cómputo. Los nodos de almacenamiento, como bien lo dirán, son los que tienen conectados los discos duros y ahí están las tablas. Las tablas están particionadas y están distribuidas entre los diferentes nodos de almacenamiento y además tengo nodos de procesamiento. Los nodos de procesamiento son los nodos que reciben las consultas. Entonces yo puedo tener varios nodos recibiendo consultas utilizando los nodos de almacenamiento para obtener los datos. Entonces pueden ver ya imaginándose ahí la escalabilidad que yo puedo tener. La ventaja es de que la cantidad de nodos que yo puedo utilizar de almacenamiento o de procesamiento es completamente escalable. Y además está diseñado para tener cargas de trabajo por demanda. Está completamente integrado con la nube, se integra con todo lo que sería la plataforma de Azure, permite soluciones híbridas, o sea, por ejemplo, yo puedo tener ETLs que tenga localmente, que antes estaba tirando los resultados hacia un SQL Server local, ahora lo puedo redireccionar a que caigan en el SQL Data Warehouse, en hacer mayor cambio. Es una experiencia basada en la nube y en la tecnología de SQL Server. Eso quiere decir de que los otros productos de Microsoft se pueden conectar ahí sin ningún problema. Tal y como lo mencioné anteriormente, es el Machine Learning, todo lo que sería Power BI, aplicaciones creadas directamente, se pueden hacer porque se utiliza exactamente el mismo protocolo TDS. Y además es una relación costo-beneficio. Se cobra por lo que se utiliza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes no saben cuál es el tamaño de su data warehouse, pueden empezar con el tamaño más pequeño. Y si eso es suficiente para sus necesidades de negocio, no van a tener ningún problema. Van a poder seguir con ese componente sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Aquí podemos ver todo lo que sería la parte de la elasticidad, donde nosotros tenemos separado todo lo que sería lo de cómputo del almacenamiento como tal. Si es necesario, podemos agregar más nodos. ¿Los ven? Aquí, ven, tengo 3 nodos. Puedo aumentar, triplicar la cantidad de nodos que están utilizándose para dar acceso a los datos que yo tengo ahí directamente. Si ustedes quieren empezar a trabajar con todo lo que sería el Azure SQL Data Warehouse, tienen que ir al portal que me permite crear una instancia. Si vamos a ver, voy a crear aquí una instancia. Vamos a movernos acá. Voy a ingresar a mi cuenta de pruebas de todo lo que sería el Azure. Y dentro de lo que sería el Azure, vamos a tener diferentes opciones. Podemos venir acá y elegir, crear un nuevo recurso. Dentro de este recurso podemos buscar aquí todo lo que sería la parte de bases de datos. Vean que hay diferentes opciones. Está el Managed Instance, el SQL Database y está el SQL Data Warehouse. En el SQL Data Warehouse, ustedes lo van a elegir y vean que lo que él me crea es precisamente una base de datos. Vamos a verle. Nuestra base de datos es la demo 2019. Vamos a crear un nuevo grupo de recursos DW 2019. Aquí, si ustedes quieren empezar a trabajar con una base de datos que ya tenga datos, pueden decir de que cree una base de datos con una Data Warehouse de ejemplo. En este caso tengo el AdventureWorks DW. Vean que aquí me permite después crear el servidor. Digamos, dentro de este servidor, que yo le puedo establecer, a ver si está disponible este nombre. Le digo cuál es el usuario. Tengo que establecer una contraseña. Que todo establezca. Selecciono. Vean que es Edo Castro y
es el servidor demo 2019. Tengo que elegir el nivel de desempeño. Esta parte del nivel de desempeño la vamos a ver dentro de poco. Pero vean de que esto para que se den una idea de lo que serían los precios. En los precios los vamos a ver ahorita más adelante, pero para que veamos aquí que igual cuando yo estoy creando un SQL Data Warehouse, yo puedo elegir el nivel de desempeño. Esas unidades las vamos a ver dentro de poco, que significa DW 100, 200, 300, 400. Pero conforme ustedes aumentan, ahí se van dando cuenta cuál es el precio. Vamos, digo aquí, Apply, y después le damos Create. Vamos a estar haciendo la validación. Vamos a darle aquí unos pequeños momentos para que termine, para que haga la validación, y ahí va a quedar el proceso en creación. Aquí, desde el punto de vista de ustedes que estén creando y conectándose acá, no hay ningún problema. Se van a poder conectar desde nuestro amigo Management Studio. Aquí lo que hacen es que eligen cuál va a ser el servidor. Aquí vamos a ver cuál sería el servidor cuando ya lo tengamos, que sería el demo 2019, pero en este momento no nos vamos a poder conectar porque se está creando. Pero se utiliza el Management Studio, tal y como lo habíamos utilizado anteriormente. Entonces, ese es el portal. Entonces, también podemos venir y crear los servidores por PowerShell dentro de nuestra suscripción. Nos conectamos a la suscripción, le decimos el nivel y creamos el servidor por PowerShell. Si queremos cambiar los niveles de performance de una base de datos, lo hacemos con este componente, ¿sí? Que sería con Transact SQL. Le decimos un alter database. Ustedes vieron que cuando yo estaba creando el recurso, elegí el nivel de desempeño. Entonces aquí yo puedo cambiarlo por código. Ya casi vamos a ver qué significa los DW1000. Otra de las ventajas que tiene el SQL Data Warehouse es de que se puede pausar. Al ser un servicio que está en la nube, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo decidir cuándo es que quiero tener disponible el Data Warehouse. Entonces, si en algún momento de mi ciclo de negocio, por ejemplo, yo lo que hago es cargar el Data Warehouse ciertos días o con cierta periodicidad y se consulta todo el Data Warehouse solo en ciertos periodos, yo podría elegir pausar el Data Warehouse en algún momento. Por ejemplo, digamos, si su ciclo les permite no utilizar ni cargar el Data Warehouse durante 6 horas al día, eso les va a reducir bastante todo lo que sería su factura. Entonces, esa es una de las ventajas. Cuando está pausado, no me cobra por los nodos de computación, solo me cobran por el storage. Que el storage es relativamente barato dentro de lo que sería la nube. Entonces, eso lo ven. Va a bajar. También algo que es importante es que Microsoft dentro de Azure tengo lo que se llama el Azure Cost Analyzer o el Cost Advisor, que él me va a indicar si es necesario hacer mi Data Warehouse más pequeño, porque en realidad nadie lo está utilizando tanto como nosotros creíamos, o si lo podemos apagar en algún momento para bajar los costos. Que esto es distinto a que si nosotros compráramos algo on-premises, ya compramos el servidor, ahí lo tenemos, tiene que estar encendido. En el caso de el Azure SQL Data Warehouse, se puede pausar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Aquí, dentro de lo que sería las ventajas de la arquitectura que nosotros tenemos aquí, es que en arquitectura tradicional, nosotros vamos a tener muchos CPUs, tenemos un bus y tenemos el disco. Cuando estamos hablando de una arquitectura de alto desempeño, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vean, aquí lo que les estaba mencionando yo anteriormente, que esta es una base de datos distribuida. Yo tengo distintos nodos, puedo tener nodo 1, nodo 2, nodo 3, y vean aquí almacenamiento, no es un solo disco,
son varios discos, y además de varios discos, deben notar que dice de A a la F, de G a la R, de S a la Z. Eso es la forma en que nosotros queremos que una tabla muy grande sea particionada en varios nodos dentro de lo que sería nuestro SQL Server. Es muy parecido a cuando ustedes hablan y traen una tabla particionada, y la tabla particionada se asignan a varios discos dentro de un file group, dentro de archivos dentro de un file group. Sin embargo, aquí se está llegando a un nivel mayor, porque lo que tenemos son nodos que se encargan de un subconjunto de los datos. Por ejemplo, si viene aquí una consulta y es de un cliente que empieza con A, por ejemplo, este nodo se encarga de resolver esa consulta. Si después tenemos que viene inmediatamente otra consulta, pero es para clientes que empiezan con G, este nodo se encarga. Entonces ven de que se está distribuyendo el desempeño. Esos son nodos independientes, no como en el nivel normal, que lo que teníamos serían CPUs dentro del mismo nodo. Entonces eso es importante para que noten el desempeño de cómo trabaja aquí internamente. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite para poder tener una elasticidad a nivel de petabytes, que eso es súper importante, 99.99% de alta disponibilidad, se cumple con todo lo que tienen las normas de la Unión Europea y de seguridad, y además es una experiencia de SQL Server. Digamos, ustedes utilizan, por ejemplo, si ustedes empiezan a utilizar una herramienta, digamos, distinta, ya sea de la competencia, ya sea de Amazon, ya sea de Google, en algún momento, aunque sea un data warehouse relacional, no es exactamente un SQL Server. Vamos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Microsoft lo que hizo fue que sobre un sistema distribuido, como el que está acá, le puso una capa que hace que las aplicaciones vean esa cantidad de nodos como que fuese un SQL Server. Así que el cambio que hay es mínimo dentro de lo que serían las aplicaciones. ¿Qué es lo que nosotros podríamos tener? Es compatible con SQL Server, con todo lo que sería con funciones definidas por el usuario, con procedimientos almacenados, con particiones de tablas, está 100% compatible, solo cambia un poquito, cambia ahí el detalle de la partición, todo lo que serían los collations, soporte de índices, columnares, etcétera, está soportado. También tiene la ventaja es de que me permite hacer de consultas estructuradas y no estructuradas. En este caso, recuerdan lo que teníamos era el Data Lake. El Data Lake me permitía almacenar ahí datos como logs, etcétera, para yo después consultarlos. En este caso, el SQL, el Data Warehouse, tiene un componente que se llama Polybase, que el Polybase me permite primero conectarme de tablas desde el motor que es relacional del SQL Server Data Warehouse, consultar tablas que están en Hadoop. El Polybase lo que hace es una consulta distribuida entre los nodos del SQL Server y además con los nodos del Hadoop, y me da un único resultado. También SQL Server Data Warehouse tiene el concepto de tablas externas. En este caso yo lo podría conectar a un Data Lake y simular o hacer cargas de datos de esas tablas externas y hacer Transact SQL sobre ese contenido. Digamos, que tenemos esa ventaja. También podemos venir y utilizar todo lo que sería la encriptación. En este caso se crea el master key. Vean que es exactamente el mismo Transact SQL. Si ustedes han utilizado todo lo que serían certificados y encriptación dentro de SQL Server, lo van a poder ver de que es exactamente casi la misma sintaxis. Esto es lo que le estaba mencionando anteriormente, donde uno le puede decir de que se conecte a datos no estructurados. Los datos estructurados no los mostramos mucho porque es exactamente igual como si estuviesen conectando a un SQL Server. Hacen inserts, updates, deletes, hacen selects, como que fuese un SQL Server. Pero sin embargo aquí vean la diferencia. Yo dentro del SQL Data Warehouse lo que tengo es que puedo crear un dato externo, en este caso es un log. El tipo de dato externo es de Hadoop. Le voy a decir cuáles son los credenciales con los cuales me voy a conectar, que eran los que estaba creando acá. Y además le digo dónde están estos. Vean que este es almacenamiento
de un Blob Core, sería un Azure Storage. Entonces, yo lo que digo aquí, que me estoy conectando, vean que aquí está, este es el URI para que nosotros tenemos para conectarnos al Azure Blob Storage, el nombre del blob, y ahí le podemos decir, ahí están todos los archivos, y sobre esa data externa, aquí le estamos dando es el puntero a un directorio o dentro de lo que sería el Data Lake. Ahora le vamos a decir cómo se conforma ese directorio o ese archivo. Vean, aquí está el directorio que tiene archivos. Ahora le voy a decir cuál es el formato que tiene. Y si ustedes han trabajado con Hive, que es muy de todo lo que sería de Big Data, van a reconocer que es exactamente el mismo proceso. Yo tengo una tabla externa en Hive y después en Hive lo que tengo que decirle cuál es el formato de esa tabla externa. Donde yo le voy a decir es, bueno, esos son archivos separados por comas, vamos a tener diferentes campos, cuál va a ser el delimitador de esos campos, y además le voy a decir cuál es el formato. Aquí solo hay un ejemplo de un campo, digamos, que es que nosotros vamos a tener. Le puedo decir cuál es el formato de las fechas, cuál es el formato de los delimitadores, y puedo hacer esa tabla externa. Vean que se llama WebLog Format. Una vez que yo he terminado de crear el WebLog Format como una tabla externa, ¿qué es lo que yo voy a poder hacer? Yo voy a poder hacer un select sobre esa tabla que he creado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Internamente, el Azure SQL Data Warehouse va a venir y conectarse y utilizar lo que sería Polybase para conectarse al Azure Blob Storage, reconocer la dirección, reconocer el formato y devolver los resultados como que si fuese una tabla relacional. También yo podría venir dentro de lo que sería el Azure SQL Data Warehouse, ya que vieron que se creó el Adventure Works, yo podría hacer un select donde tomo información de productos con un join del WebLog Format por alguna llave en particular. Lo que va a hacer en ese caso el Azure SQL Data Warehouse es que va a enviar la primera consulta, que es relacional, hacia los nodos de procesamiento de consultas y de storage del SQL Data Warehouse, y va a tirar en paralelo la otra consulta hacia el nodo que tiene los datos no estructurados, que sería el Data Lake o podría ser un Hadoop. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Cuando se tiene el resultado, se combinan los resultados y se devuelve al usuario. Eso es muy parecido a cómo trabaja todo lo que sería el MapReduce, si ustedes han trabajado con ese tipo de componentes. Entonces, si ustedes están familiarizados con todo lo que sería HDFS, están familiarizados con Hive, las externas, y están familiarizados con Hadoop, van a reconocer el formato. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es una combinación de tecnologías que Microsoft me hace ver como si fuese todo eso fuese un SQL Server, pero en realidad es un SQL Server que va más allá, ¿verdad? Para cuestiones de desempeño. Vean aquí, este es el ejemplo donde uno le dice es que cree la tabla externa, y aquí están los campos que quiero reconocer. Quiero reconocer el URL, la fecha, el IP, le digo cuál es el formato. Ven aquí que sería WebLog Format. Aquí tengo el formato. El WebLog Data es el data source que habíamos hecho, y ese location sería el directorio dentro de ese data source. Si ustedes recuerdan el WebLog Data que nosotros teníamos acá, vean aquí está el WebLog Source para poder venir nosotros y conectarnos. Ya una vez que nosotros tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Podemos hacer consultas como estas, tal y como lo estamos viendo. Vean que yo puedo seleccionar el día, productos y las visitas desde el WebLogs. ¿Lo ven? Aquí está. ¿Cuál es el WebLogs? Es la tabla externa que se había creado ahí anteriormente. Y vean de que el WebLogs tiene ahí el event date. Entonces yo le podría decir el event date, que haga una transaction SQL normal, pero vean que recuerden que esto está sobre la tabla externa, donde yo le digo aquí los productos, que esta es una tabla que está en el lado relacional, pero lo estoy comparando, el URL del producto de la tabla relacional lo estoy comparando con el URL del producto, pero de los weblogs. Entonces, eso es importante que ustedes tomen en cuenta, que pueden hacer esa combinación de tablas locales y tablas externas, y que me facilita porque yo escribo el Transact SQL y Microsoft SQL Server se encarga de hacer el resto de la integración.
Entonces, esto lo que me permite es poder venir y tener aplicaciones que integran diferentes opciones. Por ejemplo, yo podría tener una base de datos tradicional, normal, datos en Hadoop e integrarlos dentro del Azure SQL Data Warehouse. Y además, el Machine Learning de Microsoft se permite conectar a Azure SQL Data Warehouse también. Entonces, nos da esa forma de poder conectarnos dentro de todo lo que sería el ambiente. Aquí, tal y como les había mencionado anteriormente, les había mencionado todo lo que sería los DW, pero solo vieron cuando yo estuve moviendo el slicer, ahí estaba moviendo yo los Data Warehouse Units. Entonces, conforme más Data Warehouse Units yo tenía, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener mayor desempeño, pero también que voy a tener mayor costo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que medir, las cargas de trabajos que ustedes tengan de su Data Warehouse para elegir cuál es la solución más costo efectiva. O sea, no porque yo pueda crear un Data Warehouse de SQL Server que tenga 1600 de DW, no quiere decir que lo necesite. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo acá de un análisis de 1 billón de filas. Con 1600 DW tarda 19 segundos. Con 100 DW tarda 297 segundos. Vean, entonces sí, claro, conforme mayor cantidad de Data Warehouse Units yo tenga, mejor desempeño yo voy a tener. Cuanto menor cantidad de Data Warehouse Unit tenga, voy a tener menor desempeño. Aquí tengo que jugar. Pero recuerden que dentro de más DW, más caro. Pues, ténganlo ahí presente. Entonces, ¿qué es el Data Warehouse Units? Eso lo pueden consultar ya directamente en la documentación de Microsoft. Van a encontrar que el Data Warehouse Unit es una combinación entre CPU, RAM y entrada-salida. Entonces, con eso me permite poder establecer cuál es el nivel que yo voy a tener. Igual, cuando yo creo una base de datos, yo le puedo decir que es una base de datos de Data Warehouse, le digo cuál va a ser el objetivo de ese DW400, cuál va a ser el tamaño máximo, y tengo que empezar a probar. Recuerden, aquí lo importante es que ustedes empiecen primero con la versión más pequeña, que sería la versión 100, y después, conforme vaya pasando el tiempo, van agregando mayores recursos. Aquí vamos a ver, ya está creado el SQL Data Warehouse. Vean aquí qué es lo que nosotros tenemos. Prácticamente aquí lo que nosotros vamos a tener es de que nos conectamos a un servidor de SQL Server. Eso es lo que nosotros tenemos. Desde el punto de vista lógico, es un SQL Server el que nosotros nos estamos conectando. Y es una base de datos de las tradicionales. Si yo quiero escalarla y tener mayor desempeño, yo vengo acá y vean qué interesante. Él me dice cuál ha sido el uso de los DW. Vean que se creó con el más pequeño, como esto está vacío, no tiene nada, entonces él me va a decir, ok, usted en los últimos N cantidad de días utilizó solo el 50%. Como estamos en la unidad mínima, no podemos bajar más, pero digamos que ustedes tuviesen DW500. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ustedes entran aquí a esta consola y dicen, ah, mira, solo se está utilizando el 20% en el último mes. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que decir ustedes? Bueno, si el último mes es un mes típico de mi empresa, entonces lo que está diciendo es que tengo demasiados recursos asignados. Aquí ustedes lo pueden bajar. ¿Cómo suben o bajan los recursos? De esta forma, con el slide. Aquí pueden subir o bajar. Y vean ahí lo interesante. Aquí se va mostrando el precio por hora. ¿Cuánto le va a costar? Incluso, vean aquí, me da advertencias cuando yo ya estoy solicitando unos niveles bastante altos. Algo que es importante con esto es que ustedes, si tienen que hacer algún procesamiento de consulta muy pesada, ¿qué es lo que podrían hacer? Antes de hacer las consultas, aumentan la capacidad. Después que terminan de hacer las consultas y la dejaron en tablas resúmenes, disminuyen la capacidad. Entonces, esa es la ventaja.
Otra de las ventajas que tiene es, tal y como le había dicho, es de que lo puedo pausar. Perfecto, entonces aquí no me va a estar realizando cobros, lo que sería el Microsoft. Entonces, esa es una de las ventajas. Y desde el punto de vista, recuerden que son múltiples nodos los que yo estoy utilizando en este momento. ¿Cómo se pueden dar una estimación de cuánto me va a costar utilizar este recurso? Bien, ustedes pueden entrar acá a enlace que buscan ahí en Google, que dice Azure Pricing Calculator. Entonces, si ustedes ingresan a Azure Pricing Calculator, les va a aparecer en blanco acá todos los recursos disponibles en Azure. Y aquí pueden buscar en todo lo que serían las bases de datos el Azure SQL Data Warehouse. Dan clic acá y aquí es donde está la parte interesante. Como les dije anteriormente, esto es un recurso que se paga por uso y por cantidad de desempeño que yo voy a necesitar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos usualmente? Es inicie por el nivel más bajo, que serían 100 de DW. Aquí, vean que aquí me está mostrando 730 horas. Entonces, quiere decir que el Data Warehouse va a estar corriendo 24/7. Son 730 horas, que es un mes. Entonces, me dice, ok, tener el DW más pequeño es 1.57, por hora, lo que me da un total de $1,103 por estar ejecutando este SQL Data Warehouse por mes. Y ahora le vamos a preguntar cuánto storage va a estar utilizando. Un Data Warehouse pequeño, 1 terabytes. Entonces, eso nos va a decir de que por mes voy a estar invirtiendo $1,239. Entonces, podemos aquí aumentarle, digamos que sean 5 teras. Vean que aquí ya aumentó a $1,800 casi. Igual pueden elegir ahí la región y también pueden elegir aquí el tipo de servicio que ustedes quieren. Puede ser la versión anterior, que era Compute Optimize generación 1 o generación 2. Generación 2 me da mayor desempeño. Igual, vean que el precio se mantiene, pero la generación 2 puedo llegar hasta 30,000 DW, que es bastante dinero por mes. Usualmente, como le dije, no podemos saber cuánto se va a llevar su Data Warehouse. Tendríamos que hacer pruebas, pero inicialmente lo más pequeño, que sería 1 tera, con el DW de 100, son 1,238 por mes. Entonces, esto lo multiplican ustedes por 12 y ahí se dan cuenta de cuánto va a ser la inversión que ustedes tienen que hacer en el Azure SQL Data Warehouse. Entonces, es importante. Ya con estos mismos temas, ustedes pueden venir y comparar con la competencia, digamos, y se dan cuenta que el de Microsoft es más barato que la competencia, teniendo la misma cantidad de recursos. Entonces, igual, aquí vean de que van a depender, digamos, dependiendo igual del Data Warehouse Units que ustedes utilicen, así va a ser el tamaño del TempDB que le asignan al clúster que ustedes están utilizando. Y vean aquí, dentro de lo que sería aquí la administración de cargas, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? En DW100 yo tengo 8 lectores y además 60 escritores. En 200 tengo lo que sería 16 lectores y 60 escritores. Pero vean, cuando yo estoy hablando ya de DW1000, que era de los niveles más altos, tengo 60 escritores y 60 lectores. Recuerden que aquí estamos hablando de nodos. Entonces aquí van a ver y de threads que se están ejecutando al mismo tiempo en paralelo. Entonces, imagínense que cuando estamos hablando aquí de DWs, en realidad están ustedes indicando la cantidad de nodos que se están asociando al SQL Server del Data Warehouse. ¿Cómo se mueven los datos?
Los datos están moviéndose entre los nodos de control y los nodos de computación. Por ejemplo, si yo aquí hago un select, ese select va a llegar y vean de que tengo el nodo de control y se dividió entre varios servidores, porque es una base de datos grande, entonces se ejecutan en paralelo. Se ejecutan en paralelo en cada uno de los nodos y se obtiene el resultado. Igual, cuando se están creando las tablas, ustedes pueden decir que son tablas distribuidas. Eso quiere decir que son tablas que se van a distribuir entre los diferentes nodos. Yo le podría decir que la distribución sería round robin o una distribución por hash con base en alguna columna en particular de mi tabla. Entonces, yo la puedo venir ahí y estar creando. En la distribución round robin, lo que está haciendo es que cada vez que se están insertando datos, se están ahí distribuyendo, digamos, en el nodo 1, 2, 3, 4, 5. En la distribución por hash, por ejemplo, si se calcula el hash 1, va para este nodo. Si se vuelve a calcular el hash 2, va a ir para otro nodo. Con base en la llave se calcula otro hash, es distinto, va para otro nodo. Vean cómo se distribuye, pero el hash 1 tiene igual, entonces queda en el mismo nodo del inicio. Entonces ahí es como se están distribuyendo los datos. Entonces, imagínense esto como nodos, que eso es lo diferente que tiene el Azure SQL Data Warehouse, que él va distribuyendo los datos entre diferentes nodos. Igual se pueden hacer todo lo que sería joins entre tablas que están distribuidas, entre todo lo que serían tablas con modo hash, modo product key, siempre y cuando sean del mismo tipo. Si ustedes ven que aquí son distinto tipo, entonces se tienen que cambiar. Si son del mismo tipo, perfecto, va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos en el Azure SQL Data Warehouse un almacenamiento separado de la computación en una escalabilidad bastante grande, como vieron ahí es la cantidad de nodos que puedo estar administrando, y además integración con otros servicios de Microsoft, tales como son Power BI, el Data Factory, Machine Learning y Integration Services, y que me permite poder escalar desde un Data Warehouse muy pequeño a tener un Data Warehouse bastante grande. Con esto entramos a la sección de preguntas, nos quedan 10 minutos. Si tienen alguna pregunta, no sé, Kenneth, si ha visto, si hay alguna pregunta o inquietud. No, Eduardo, acá las preguntas, perfecto. No hay ninguna pregunta. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a, no sé, usted me indica si esperamos unos minutos por si surge alguna démosle un minutito, a ver si en un minuto nos aparece alguna pregunta, si no... Ok, perfecto. Mientras tanto, solo recuerden de que pueden probar el SQL Data Warehouse, pueden utilizar un trial de Azure, eso les da un crédito y pueden crear un Data Warehouse pequeño, de los más pequeños, y lo utilizan durante algunos minutos, algunas horas. Cuando ya no lo utilicen, lo pueden pausar para que no les consuma el crédito del trial. Y con eso pueden hacer ahí algún tipo de prueba para determinar si es una solución que les es factible dentro de su empresa. También pueden hacer una estadística de cuánta es la cantidad de nodos que tienen actualmente en un data warehouse, cuánta es la cantidad de información que van a manejar, y ahí se van a dar cuenta de cuánto le va a salir por mes. Entonces, al final eso es lo más importante, digamos. La tecnología está, pero también tenemos que tener el presupuesto para poder cubrir el uso de dicha tecnología. Y la pueden comparar contra todo lo que sería, por ejemplo, ustedes vieron ahí fácilmente, yo puedo pasar de 8 nodos a 16, a 32, a 60 nodos para tener alto desempeño. Ustedes pueden comparar, cuando estén viendo la parte de precios, cuánto les costaría hacer lo mismo on-premise, ¿verdad? Que sería cuánto costaría estar haciendo un clúster, agregando más nodos, y además la parte de la distribución entre nodos no está soportada en on-premise, a menos que compren el appliance que es especializado para hacer eso.
Eduardo, tenemos una pregunta. La pregunta es de Javier Villegas. Dice, Eduardo, ¿podrías usar SQL Data Warehouse como para usar con OLTP Workload? No, no está optimizado para OLTP. Está optimizado para Data Warehouse, para tipo de queries de Data Warehouse que casi siempre son resúmenes, que son agregaciones, lo que hacen usualmente los Data Warehouse. Para OLTP no está. Sí, porque casi siempre surge esa pregunta, porque Oracle tiene el rack, Oracle Rack para OLTP. Y cuando uno ve esto, que está aquí con con varios nodos, suena mucho a que lo podría utilizar como OLTP, pero no está optimizado. Microsoft no lo recomienda, ¿no? Solo para ambientes de Data Warehouse. Javier, si Eduardo le contestó la pregunta o si tiene más dudas, me lo deja saber. La siguiente pregunta es de Francisco Salas. Dice, ¿está configurado para OLAP? Es para, una cosa sería OLAP, que sería Online Analytical Processing, que sería algo como Analysis Services, ¿verdad? Este caso es el Data Warehouse, no es el cubo, ¿verdad? Entonces es importante separarlo. Entonces nosotros aquí tenemos el Data Warehouse, que sería el donde está toda la información. Igual, si ustedes quieren tener algo de OLAP, de Online Analytical Processing, lo pueden hacer con Analysis Services tabular o con el que está disponible en la nube, igual de Microsoft, alimentándose de este Data Warehouse, o también, como ustedes ya saben, vieron ahí, dentro del Azure SQL Data Warehouse está toda la parte de índices columnares. Entonces yo podría implementar algunas consultas de OLTP dentro de el SQL Data Warehouse, porque los índices columnares me dan el desempeño casi tan parecido, muy parecido al desempeño que me da el cubo. Ok, Francisco, si Eduardo le contestó la pregunta o si necesita ampliar la respuesta, por favor déjemelo saber. Eduardo, esas son las preguntas que surgieron. Ok, Ahora agradecerte perfecto. Estamos a por tiempo. acompañarnos el día de hoy. Eh, Como siempre, muchas gracias por colaborar aquí en la comunidad virtual en español, en este Pass Marathon, primer Pass Marathon en español. Perfecto. Recordarles que sigue integración de datos con Azure Data Factory. La va a estar dando José Luis Rivera. La idea de este Pass Marathon es que veamos las diferentes, en 6 sesiones de diferentes speakers, vamos a ver las diferentes opciones de almacenamiento de datos, procesamiento de datos en la nube. Entonces comenzamos con Azure Data Warehouse, seguimos con cómo subir, cómo manipular datos con Azure Data Factory y así sucesivamente hasta la fase de presentación de datos. Eduardo, muchísimas gracias y a todos los invitamos Bueno, para la siguiente sesión. perfecto. Muchas gracias por la invitación. Saludos.